En este video vamos a ver cómo he restaurado una moto de 4 décadas que estuvo 15 años parada, y para los que saben la historia de esta moto no se dan una idea de lo que se viene a continuación. Antes que nada quiero agradecer a la cantidad de gente que le dio apoyo al primer video de esta belleza, primer video que para los que no lo vieron les voy a dejar el enlace en la descripción, porque no se pueden perder todo el trabajo que hicimos para poder encenderla después de haber estado 15 años parada. Pero volviendo al caso, no solo quiero agradecerles por el apoyo, sino por haberme hecho entrar en razón, porque cuando dije esto... Y déjenme en los comentarios qué les gustaría ver más, si una restauración completa de la Suzuki o esto, algo parecido a esto, que es como la BMW, que vendría a ser algo estilo Café Racer, Brat Style o Street Tracker. Realmente mi idea principal era hacer la Café Racer o Street Tracker, jamás había pensado en restaurarla, pero literalmente me terminé enamorando, y yo sé que ustedes también. Y después de leer miles y miles de mensajes como estos sobre cómo podía modificar esta pieza de historia, me di cuenta y les pido perdón. Así que en este video lo que vamos a ver es cómo volvemos a la vida a una moto icónica de Suzuki que tanto significó para la época y que a vista de cómo la ven hoy ustedes, tanto sigue significando para la actualidad. Cuando desistí de la idea de transformarla y empecé a pensar en restaurarla, mi único problema era cómo iba a ser para restaurar el carenado. Porque los plásticos estaban en muy mal estado, tenían las fijaciones rotas, la pintura estaba muy mal y había partes como los guiños y los espejos que ni siquiera las tenía. Así que tenía que solucionar todo eso. Los plásticos no podía ni siquiera repintarlos porque tenían muchas líneas, muchos colores distintos y sabía que repintándolos no iban a quedar bien a no ser que se los mande al mejor pintador del mundo, cosa que económicamente no me iba a valer. Así que había empezado a optar por la opción de pintarla o vinilarla toda de un mismo color, como vienen por ejemplo el resto de los modelos de la época. Pero para eso también tenía que conseguir los plásticos nuevos porque los míos estaban rotos y de esta moto, como les había dicho en el primer video, no se consigue absolutamente nada. Por eso lo que me pasó a mí es algo que no le pasa a nadie. Decime que están los vos. Antes de contarles, para que se den una idea de la suerte que tuve, es que esta Suzuki GSX, este modelo con estos colores en especial, es una edición limitada que sacó la marca del 83 al 85, fabricando tan solo 500 unidades. Y lo loco de todo esto no es que yo haya adquirido una de las 500 unidades, lo más loco es que buscando, como no, en nuestra querida y amable Marketplace, encontré esto. Una persona que vendía todo lo de la moto nuevo sin uso de la misma moto, mismos colores, mismo año y todo igual, por tan solo 200 euros. Estaba lejos, sí, pero de alguna forma u otra lo hicimos llegar hasta donde estaba yo, lo cual no fue nada económico ya que eran 8 paquetes enormes, porque prácticamente lo que me había mandado era una moto en caja, sin chasis, sin motor y sin tanque de combustible, pero era la misma moto. 0 kilómetros. ¿Y cómo es que alguien tenía parte de una moto del 85 con su embalaje original? Tranquilo que claramente le pregunté. Y lo que me contestó él es que su padre coleccionaba motos y no solo tenía esto, sino que tenía muchas más, armadas y funcionando. Pero que tenía partes de motos que no sabía ni de qué eran, porque no tenía mucha idea del tema, tanto que pensaba que estas partes eran de una Suzuki GSX 700, cosa que era imposible porque es una moto que no existe. Yo creo que se habrá confundido con la GSX 750, que es de la época. La cuestión es que por una baja definitiva de su padre, él comenzó a vender todo lo que tenía, ya que tenía partes de muchísimas motos guardadas durante años y años, y que entre estas partes había una de las 500 motos de las que Suzuki lanzó al mercado en el año 83 y que casualmente era la misma moto que tenía yo y la misma moto que estaba buscando. Por eso les digo que son cosas que no pasan nunca, como comprar una moto que sea una de 500 y no solo eso, sino que conseguir las partes que te faltan en otra moto. Es decir, que de 500 motos únicas yo tenía 2, una locura. Así que antes que nada quiero decirles que a todos los que están viendo este video vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando armamos de la 2 Piaggio X9 una sola, que como me sobró otra moto en partes, las terminé regalando las partes a las personas que las necesitaban, así que voy a hacer lo mismo. Si tenés esta misma moto y estás buscando algún repuesto o lo que necesites, avísame que yo te las envío. Venderlas no me interesa y conservarlas tampoco, porque yo con la moto que van a ver al final del video ya voy a ser más que feliz. Y como sé que conseguir cosas de esta moto es imposible, y si necesitan algo de todo lo que me va a sobrar, me hablan a cualquiera de mis redes sociales que se las voy a estar dejando tanto por acá como en la descripción de este video. Sí, boludo, está nuevo.
El guardabarro delantero. Volviendo al tema de las partes que me enviaron, estaba ansioso e intrigado porque no tenía idea de qué era lo que me iban a enviar. Porque mucho no le pregunté y porque él tampoco tenía mucha idea de qué es lo que me iba a mandar. Así que estaba abriendo los regalos cual niño en Navidad sin saber qué es lo que me iba a encontrar. Me siento como un niño abriendo los regalos de su cumpleaños. Por suerte estaba todo lo que necesitábamos, menos una cacha lateral izquierda que íbamos a tener que restaurar y el tanque de combustible que era un problema que no quería enfrentar. El freno delantero que le pusimos de la KTM y el trasero que le pusimos un injerto estaban, pero por desgracia también estaban secos y gripados, así que no pudimos hacer mucho e íbamos a tener que conservar los que había puesto. Funcionaban perfecto, así que mucho no me molestaba. Algo que me llegó y que cuando lo vi no pude creerlo es esto: las llantas, el color. No lo podía creer, porque las que tenía de la Suzuki eran originales, también con el color original, pero estaba todo quemado y gastado con el paso de los años y yo pensaba que realmente ese era el color original. Pero estas no tenían ni uso, estaban perfectas. Tanto las llantas como los neumáticos. No podía creer el color dorado que tenían. Era una locura. Los conductores originales. Otra cosa que tenía, pero que se lo íbamos a poner solo cuando tengamos que hacer la ITV, era esto: los escapes Plady, que no eran los originales, pero sí estaban homologados, no como esta cosa hermosa que tenía cuando la compramos. Y que claramente no lo íbamos a reemplazar, ya saben por qué. También tenía hasta el asiento original, pero este que tenía puesto me gustaba más porque el que me vino era algo brilloso y daba aspecto más como una moto más vieja, aunque es vieja, pero esta lo hacía mucho más vieja, así que tampoco lo íbamos a usar. Una vez con toda la nave hecha un desastre y con una moto como la mía, pero en partes, me puse a desmontar el tanque de combustible y como no quedaba otra, para tener que pintarlo. No conseguí el original por ningún lado, ni siquiera un tanque en buen estado, ya que este no estaba muy bien, así que no me quedó otra que restaurar el que tenía. Lo primero que hicimos fue lijar toda la superficie y con una punta empezar a quitarle todas las pintas de óxido que tenía, porque si lo íbamos a pintar tenía que dejarlo lo más perfecto posible o al menos llegar hasta la chapa para que la pintura después no se levante con el óxido. Lo único malo es que cuando estaba sacándole las marcas de óxido me pasó esto. ¿Qué? Agujereado. Bueno, pero ahí arriba no pasa nada, boludo. Un poquito de masilla, chao. Te va saltando un poquito de... No. Como era el único tanque que había, tenía que solucionarlo, así que para esto le puse una masilla que es soldadura fría bicomponente y aguanta cualquier cosa, hasta la gasolina. Y como igualmente estaba en la parte superior del tanque de combustible, tampoco me preocupaba mucho porque no iba a estar en contacto directo con la gasolina, así que una vez que secó, le puse masilla por encima para dejarlo lo más liso posible. Después de lijar el tanque, también tuve que, con una cuchilla, devastar toda la laca que tenía, porque lijándola no salía y si la pintaba por encima se iba a terminar saliendo. Así que lo que hice fue quitarla toda y emparejar lo más que podía con la lija. Para los sectores que tenían imperfecciones y estaban muy en mal estado, también lo enmasillé y una vez seco lo lijé para que quede lo mejor posible. Pero no lijé todo el tanque de combustible a cero porque quería conservar las líneas, así iba a poder hacerlo lo más parecido posible al momento de tener que encintar para pintarlo de diferentes colores. Entonces, una vez que terminé de lijar, limpié con alcohol y me puse a encintar para delimitar los colores, cosa que fue un poco difícil y tuve que hacerlo milimétricamente para que después los colores entre las distintas piezas de la moto tengan las mismas líneas. Por ese motivo es por el que no quería repintar todas las piezas. ¿Y cómo encontré el mismo color? Para los que vieron el video de la restauración del coche de Tommy, me fui a la pinturería con una pieza a buscar el color lo más parecido posible. Para el auto de Tommy lo único que necesité es el código de color que estaba en el parante de la puerta derecha, pero como la Suzuki no tenía código de color, lo tuvimos que buscar. Y encontré uno que era muy igual. Lo bueno es que el aerosol te lo preparan en 15 minutos, pero lo malo es que como te lo dan ya catalizado, con acabado brillo, solo teníamos 48 horas para usarlo porque si no después no sirve más. Literalmente queda como este. Entonces, como el tanque tenía 3 colores, tuve que pintarlo de rojo, dejar secar bien para después poder encintar nuevamente y volver a pintar de blanco las zonas que son blancas. Pero como la pintura solo dura 48 horas, primero tuve que pedir el rojo y pintar las zonas rojas. Por eso no quería pintar toda la moto, porque sabía que iba a ser bastante trabajo hacerlo. Pero con el tanque no tuve opción. Como usamos masilla y había zonas que no tenían pintura, tuvimos que aplicar primer o imprimación. Así que con el tanque una vez terminado y con las zonas delimitadas, echamos 2 manos de primer, que por cierto después del primer ya se veía hermoso. Digo, queda lisa, totalmente lisa. Y me había dado cuenta que lijando había hecho un trabajo excelente. Después del primer, el color rojo. Una mano un poco suave tratando de cubrir lo más posible pero sin cargarlo de pintura y la otra ya a tope de pintura y buscando un color lo más uniforme posible. Y la verdad que quedé loco con el color y con el brillo que tenía. Muy buena calidad y muy recomendable este tipo de resoles y esta pinturería. Quedó bastante bien,
Al otro día ya pude quitar la cinta de papel y ver cómo había quedado, pero tenía que esperar mínimo 2 días para poder ponerle la cinta a la parte roja, así que mientras esperaba a que seque por completo, me puse a desmontar la moto para poder montar las piezas nuevas. Y desmontando me di cuenta que esta moto no deja de sorprenderme. Porque para quitar la cadena tuve que desmontar la tapa del piñón. Es la que trae también el mecanismo que activa el embrague. Pero no es eso lo que me sorprendió, sino que la tapa en su interior trae esto que no es mugre, sino que es una esponja insonorizadora. Y lo que hace es eso, evitar el ruido que tienen todas las motos a cadena, y es el típico ruido que hace la cadena al entrar en los dientes del piñón. Y es por eso que es tan silenciosa y al andar solo se escucha el sonido del motor y del escape. Tema cadena, la tuve que cortar porque no tenía este tipo de uniones, así que no me quedó otra que cortarla, cosa que no me molestó mucho porque estaba en muy mal estado. Todo esto que se ve acá son restos de O-rings que trae entre los eslabones de la cadena y que ya estaban todos resecos. Lo que hacen estos O-rings, ay la c*** de mi p*** hermana, si seré es sellar los rodillos de la cadena para que se mantengan bien lubricados. Y ahora que me pongo a pensar y a desmontar la moto, me doy cuenta que tuve mucha suerte la primera vez que la probamos para el primer video, porque podría haber salido muy mal, ya que hay cosas como estas que nunca revisé y estaban en muy mal estado, pero pequeños detalles. Así que a seguir desmontando la moto. La rueda delantera, que tiene una particularidad, y es esto, que por si no lo saben, esto se llama reenvío y es lo que transfiere la rotación de la rueda mediante unos engranajes al cable este que va al velocímetro, y de esa forma nuestro tablero nos muestra a qué velocidad vamos. Y hay que tener mucho cuidado al momento de desmontarlo, ya que se pueden salir los engranajes o perder el cable que tiene en su interior. Así que una vez con toda la moto desmontada, le echamos desengrasante, jabón, detallamos con un cepillo de cerdas duras para eliminar toda la grasa que tenga pegada hace años, que por suerte no era mucha, ya que su antiguo dueño la lavaba de vez en cuando, por más que no encendía. Y después de todo eso, enjuagamos con la hidro, con mucho cuidado para no romper ningún sello, junta o conector. Ahora le toca a las llantas, que si antes les gustaban, esperen a verlas después de lavarlas. Tanto la delantera como la trasera, lo mismo que con la moto. Desengrasante, cepillo para los neumáticos y las llantas y a enjuagar con agua a presión. Mirá el color de las llantas, men, la c*** de mi madre. Mirá lo que es el color de las llantas, boludo. ¿Y ahí quién está? Hola. ¿Cómo estás? El plato dentado lo quise limpiar de la misma forma y no pude porque tenía mucha suciedad pegada, así que sujetándolo con el tornillo de banco, con el taladro a batería y este cepillo de alambre lo limpié hasta dejarlo como nuevo. Que no solo con el plato dentado, sino que hice esto con cada tuerca y tornillo y componente que estaba en mal estado y tenga que pulir, ya que había algunas partes que tenían un poquito de óxido. Y esta es la mejor forma de dejarlos como nuevos sin necesidad de pintar. Después de lavar toda la moto, ya había quedado toda limpita y había pasado un día o dos y el tanque ya estaba completamente seco, así que delimité las zonas que tenía que pintar de blanco, con cinta encinté todo el tanque para no manchar las partes rojas y pinté las partes que iban de blanco. Ahora sí, a esperar otras 48 horas y empezamos a montar. Rueda delantera, trasera y ya nos queda todo listo para la frutilla del postre, que en este caso es el carenado. Como los intermitentes que tenía no me gustaban, no iban con esta moto, tuve que conseguir unos los más parecidos a los originales posibles, que eran estos. Y como retrovisores directamente no tenía, también conseguí estos, que eran de lo más parecido a los originales y conservaban la formita cuadrada. Y algunas pegatinas que iba a ponérselas, por ejemplo, en el parabrisas, que el original que tenía estaba vieja, rota, y conseguí estas que no eran del mismo tamaño, pero que le quedaban muy bien. Y terminando de pulir detalles, algo que tenía que hacer eran las líneas negras del tanque, que para no pintarlas, las fabriqué con vinilo. Mucho más fácil y no iba a gastar pintura negra y tiempo en hacer solo esas dos líneas. La tapa del tanque de combustible de la moto lo pinté con pintura epoxi para que resista la gasolina y lo mismo iba a hacer con la tapita de aceite, pero cuando la limpié con el taladro a batería y la coloqué me di cuenta de que así quedaba muy linda y ya la terminé dejando como estaba. Ahora, como tuvimos que cortar la cadena, tuve que conseguir otra, cosa que fue difícil ya que es de las cadenas más gruesas del mercado y no solo que me costó conseguirla porque es original hecha en Japón, sino que me costó prácticamente la mitad de lo que me costó la moto. Pero en fin, tenía una buena cadena de transmisión que encima combinaba perfecto con el dorado de las llantas. Del mismo color que las llantas. Para ponérsela solo hay que colocarla, medirla y cortarla con una radial o con esto que es un útil especial para esto, para cortar cadenas. Y no solo para cortar cadenas, sino que esta cadena no trae un cierre fácil como la mayoría de las motos, sino que hay que cerrarlo con un eslabón normal, prensarlo con este útil y remacharlo de igual forma. Así que para colocar este tipo de cadena necesitamos sí o sí este útil. Y para los que quieren saber el nombre, les voy a dejar el link en la descripción de este video. Otra cosa que quería pulir, ya que estaba bastante mal, eran los soportes para los apoyapiés.
que los tuve que quitar y pulirlos, tanto los soportes como los tornillos, hasta que quedaron como nuevos. Era un trabajo bastante largo porque era bastante aluminio que pulir, pero valió la pena el resultado. En el apoyapiés derecho nos faltaba este caucho, que me impresionó que venga puesto con tornillos, porque los de ahora son solo una goma metida en un tubo a presión, pero estos iban puestos con 2 tornillos, y por suerte los repuestos que compramos lo traían. Y ahora sí, brothers, gracias a todos por el apoyo y a mostrarles de una vez por todas lo que vinieron a ver. Una Suzuki GSX del año 1985 que no está totalmente restaurada, pero que hice todo para darle la segunda vida que se merece. Ya lo único que restaba era cargar un poquito de gasolina y a seguir de viaje, que para los que me preguntaron consume 7 litros cada 100 kilómetros, que para hacer una moto es una barbaridad, prácticamente es lo que consume un coche promedio, solo que esto es carburación. Imagínense, un coche promedio consume 4,5, 6 litros cada 100, pero esto consume 7 litros, una barbaridad. Respecto a la velocidad, que es otra cosa que me estuvieron preguntando mucho, lo único que les voy a decir es que anda a más de 200 kilómetros por hora, y que gracias a eso, en el año 1981 fue el motor que consiguió el récord de su categoría con una velocidad máxima de 202 km por hora. Lo último que me preguntaron mucho es cuántos kilómetros tiene realmente y por qué el velocímetro marca solo esto. La realidad es que le pregunté a Santiago Deño y el odómetro de la moto ya dio una vuelta. Es decir que tiene más de 99.999 kilómetros, más esto que marca ahora. Qué bonita que es, te juro que estoy enamorado. Tengo ganas de dejarla en el comedor de mi casa por siempre, para solo mirarla cada vez que me siento a tomar un café o lo que sea. Literalmente, esta es mi cara cada vez que me subo. He manejado todo tipo de motos en mi vida y de todos los estilos, pero nunca había conducido una moto que esté tan bien equilibrada, que solo se escuche el sonido del motor, que solo se pueda apreciar el sonido del escape. Es una locura. Es una bestia de 4 décadas que tuvo 15 años parada y es un pedazo de historia que ahora me toca a mí continuarla. Así que muchas gracias a todos, como ya les dije, por el apoyo que le dieron a la primera parte. Gracias a todos por haberse quedado hasta el final de esta restauración. Como ya saben, me sobró una moto en partes, así que lo que necesiten me hablan para que se los envíe. Gracias nuevamente, yo soy Tommy, un saludo y nos vemos en el próximo video. Chao.